Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Sánchez, soy el gerente de la Red Centroamericana de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y vamos a dar inicio con este webinar que se denomina Cómo identificar oportunidades de comercio en Centroamérica. En esta ocasión tendremos como expositor al director del Centro de Estudios para la Integración Económica, Eduardo Espinosa. Vamos a dar inicio con la actividad realizando una pequeña presentación también de una oportunidad que consideramos importante para todos los asistentes que conozcan y es un proyecto que se llama Centroamérica Exporta. Este proyecto es financiado con fondos de la Unión Europea y lo estamos ejecutando en coordinación con Sempromipe, que es el Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Esta subvención de fondos por parte de la Unión Europea nos va a permitir a los empresarios centroamericanos el poder generar redes de contacto en América Latina, en la Unión Europea y obviamente también en el mercado intrarregional, en el mercado centroamericano. Es por eso pues que hemos conformado un consorcio de instituciones a nivel internacional que nos van a permitir cumplir este objetivo. En este caso, pues también tenemos como parte del consorcio a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, con quienes vamos a generar las redes de contacto con América Latina a través de las principales cámaras de comercio de los países de Iberoamérica. Y con ellos pues estaremos realizando esta difusión del programa y lo que nos permitirá pues a los empresarios centroamericanos conectarnos con estos contactos en América Latina. También tenemos el apoyo de Eurochambers, que es la gremial de cámaras de comercio de la Unión Europea, y con ellos vamos a generar estas redes de contacto y la promoción de Centroamérica Exporta en 5 países de la Unión Europea, lo que les permitirá a ustedes pues también generar estos contactos y que a futuro pues puedan venir en alguna relación comercial con estas regiones. También contamos con el apoyo de las 4 principales cámaras de industria de la región centroamericana. Ellos son Cámara de Industria de Guatemala, Asociación Nacional de Industriales de Honduras, Cámara de Industrias de Nicaragua y el Sindicato de Industriales de Panamá. Con ellos pues estaremos también ejecutando esta promoción de las redes de contacto para nivel centroamericano y un programa de innovación abierta pues que está en esta etapa de inicio y el cual pues voy a explicarles en un momento durante la presentación. Entonces, este webinar pues es parte de una de las actividades de Centroamérica Exporta, que pues consta, el programa de Centroamérica Exporta consta de 3 fases. La primera de estas fases fue un fortalecimiento de capacidades a los centros de atención a las MIPYME de Centroamérica a través de capacitaciones sobre el uso de plataformas virtuales para la generación de contactos. Esta primera fase pues ya la concluimos en esos primeros 4 meses del año y visitamos a todos los centros de atención a nivel regional. Estuvimos en 40 centros de atención que están distribuidos a lo largo y ancho de la región centroamericana, en cada una de las provincias y departamentos de los países de la región centroamericana. Estuvimos en esta gira y capacitamos a más de 1,300 empresarios centroamericanos en el uso de plataformas virtuales para la generación de contactos. Luego tenemos la ejecución de un programa de innovación abierta, el cual consta pues de tres fases principales. El objetivo de este proyecto pues, es poder generar algún proyecto innovador a nivel centroamericano, lo que nos permita generar alguna patente a nivel internacional. Y para eso pues vamos a ejecutar este programa de innovación abierta en 3 fases. La primera de ellas es una recolección de retos de innovación que puedan tener las medianas o grandes empresas del sector industrial centroamericano, que tengan alguna problemática específica en sus procesos productivos y que requieran de algún proceso de investigación y desarrollo pues para poder solventarlo y tengan la intención de poder proyectarlo al público, poderlo generar a través de una convocatoria para poder encontrar solucionadores a nivel regional. Estas empresas que quieran participar exponiendo estos retos de innovación, pues pueden hacerlo en este momento, pueden ingresar a la dirección que aparece en pantalla en este momento, que es www.cieca.int/index.php,
/programa-de innovación abierta. La dirección pues la ven en pantalla en este momento, pueden ingresar y ver todas las fases que vamos a estar ejecutando y los formularios con los cuales pues pueden aplicar a este programa que creemos que es de gran importancia para la región centroamericana. Luego de que estas empresas retadoras propongan estos retos de innovación, se generará una segunda fase en la cual se realizará esta convocatoria a nivel regional para que la academia, sectores empresariales, sectores de investigación, estudiantes, emprendedores, pues puedan brindar soluciones a estos retos de innovación que serán publicados, y con esto pues estaremos identificando a estas mejores soluciones que cumplan con diversos criterios de factibilidad técnica y financiera, y estaremos realizando un proceso de premiación a las mismas empresas, o bueno, en este caso a los solucionadores. Los primeros 3 lugares pues serán premiados con un conjunto de $5,000 distribuidos entre los 3 primeros lugares, y adicional a esto se les apoyará también a través del proceso de coincubación en el perfeccionamiento de su modelo de negocios, y que pues de alguna forma también podamos apoyarles en obtener el financiamiento para que este producto o este prototipo pues pueda llevarse al mercado y colaborar directamente pues con estos retos de innovación que se estarán proponiendo. Esta es la segunda fase del programa de innovación abierta, pues estoy seguro que también quizá Eduardo podrá adelantarles más información durante su presentación. Y tenemos una tercera fase, que son la realización de encuentros empresariales y la realización de ruedas de negocio virtuales. Estos encuentros empresariales, hemos desarrollado 6 encuentros empresariales a lo largo de la región centroamericana, uno en cada país de Centroamérica. El primero de ellos fue en Nicaragua y terminamos en Guatemala en el mes de mayo, realizando estos encuentros empresariales con el objetivo pues, de dar a conocer las actividades del proyecto Centroamérica Exporta, y también el poder ir vinculando a los empresarios pues, que estén interesados en poder participar, ya que nuestras principales actividades serán las ruedas de negocio virtuales, de las cuales en esta ocasión pues queremos invitarles a participar directamente. Está abierto el registro ya a esta rueda de negocios virtual centroamericana, y creemos que va de la mano con esta generación de oportunidades de comercio a nivel regional. Uno de los primeros pasos o estas etapas de los procesos de exportación que puedan tener las empresas es poder generar estos contactos con quienes puedan ser sus socios comerciales en los diversos países de la región centroamericana. Entonces, esta rueda de negocios les va a permitir a los empresarios centroamericanos pues encontrar contactos de diversos tipos, ya sea compradores o vendedores de los sectores de empaques, alimentos y bebidas, del sector turismo, de agroindustria y artículos de uso personal. Tendremos tanto compradores y vendedores de estos sectores, como también algunas empresas que ofertan servicios, pues que son servicios transversales a estas industrias que estamos convocando en este momento para la rueda de negocios virtual centroamericana. El proceso de registro pues es muy sencillo, el evento es de forma gratuita, no tienen que generar ningún pago por su participación en estos eventos. Y pues si requieren más información o requieren soporte para poder registrarse al evento y cumplir con todos los procedimientos que hemos establecido para formar parte del directorio de esta rueda de negocios virtual, pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla, es jmacoto@cieca.int, o pueden llamarnos al número también que aparece en pantalla. Solo deben de agregar el código de área, que es más 502 2368 2151. Pueden comunicarse directamente con Jesse a la extensión 6805, y con esto pues estaremos apoyándoles en que puedan registrarse ya a la rueda de negocios virtual centroamericana, que se estará desarrollando del 4 al 8 de junio, y pues el registro pues está habilitado en este momento y ustedes pueden ya generar sus agendas de negocio. Entonces, queríamos iniciar esta actividad con este evento virtual que estamos promoviendo también para que ustedes pues puedan aprovechar la generación de contactos, y creemos que es una actividad que está muy de la mano con el tema central de este webinar. Entonces, pues esto fue todo de mi parte. Vamos a dejar en el uso de la palabra al director del Centro de Estudios, Eduardo Espinosa, para que pues de lleno inicie con la explicación pues que tiene preparada para ustedes.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Luis por la introducción sobre el programa Centroamérica Exporta. Solamente hacer el énfasis pues, de que quedan cordialmente invitados tanto a participar en esta rueda de negocios que se realizará, como indicó Luis, del 4 al 8 de junio, como en el marco del programa de innovación abierta que también Luis tuvo oportunidad ya de explicarles. Ahora, para entrar en materia, como saben ustedes, y en primer lugar también quisiera también agradecerles pues la presencia remota el día de hoy en esta sesión. Definitivamente para nosotros es un verdadero gusto poder tenerles el día de hoy acá en este webinar que intenta básicamente brindarles herramientas conceptuales, pero también aplicadas sobre cómo identificar oportunidades de comercio en Centroamérica. Siempre que nos hacemos el cuestionamiento sobre cómo identificar oportunidades de comercio, debemos distinguir de que definitivamente la información que los mercados vinculados al comercio internacional nos brindan es una herramienta muy útil no solamente en el propósito básico de exportación e importación, sino que también puede ser una herramienta muy útil a efectos de gestión de inversión extranjera directa que podemos atraer, o también en la formulación de estrategias o de planes muy específicos al desarrollo de las empresas. Entonces, el webinar del día de hoy se divide en 3 secciones muy concretas. Una inicial, en donde vamos a repasar algunos principios sobre inteligencia comercial, justamente porque vemos la inteligencia comercial como un conjunto de técnicas, de herramientas específicas que nos pueden ayudar en esa identificación de oportunidades de comercio. Luego veremos puntualmente un tema que es muy relevante, que es justamente sobre las estadísticas de comercio exterior y otras fuentes de información alternativas que existen en Centroamérica y que definitivamente son pertinentes para los usos que estamos discutiendo. Y finalmente cerraremos con un análisis de casos, donde vamos a repasar lo que vimos en la sección 1 y 2, específicamente en la identificación de mercados para un sector específico. Así que, como pueden ver, lo que tenemos en la sesión del webinar de hoy combinará elementos teóricos con elementos aplicados y espero que definitivamente sea de utilidad para ustedes. En materia de inteligencia comercial, siempre es importante indicar que la inteligencia concepto en realidad bastante abstracto. La inteligencia puede ser concebida como un conjunto de capacidades que tienen las personas más allá de la sola realización de investigaciones o de estudios, como convencionalmente lo podemos concebir, sino que la inteligencia puede concebirse como pensamiento abstracto, comprensión de realidades complejas, aprendizaje rápido, aprendizaje por experiencias, habilidades de razonamiento, habilidades de planificación. Quiere decir que entonces nosotros como asesores, como investigadores, como policy makers, como formuladores de planes de internacionalización, por ejemplo, tenemos entonces un conjunto de herramientas diferentes que nos sirven justamente en ese propósito de inteligencia comercial. Ahora, un concepto muy importante a tomar en cuenta es justamente el concepto de inteligencia económica. ¿Qué concebimos por inteligencia económica? Bueno, por todo ese conjunto de acciones, de tratamiento de información, de investigación, que nos permiten mejorar el proceso de toma de decisiones en el orden económico, ¿verdad? Y cuando hablamos del orden económico, hablamos seguramente en un sentido muy amplio. Le puede servir justamente a las autoridades públicas para formular, por ejemplo, política comercial, o bien le puede servir a un microempresario para definir cuál es el mercado al cual le quiere apuntar, por ejemplo, en un contexto como de comercio intrarregional. Entonces, la inteligencia económica debe ser concebida de esa forma. Existen otras definiciones que aquí también les comparto, por ejemplo, aquella en la que ve la inteligencia económica como ese ciclo de actividades que hacemos para mejorar la toma de decisiones ya estrictamente en el ámbito de la estrategia organizacional establecida por una empresa. Esa es una inteligencia más concebida para los usos de las empresas, o bien el concepto que maneja el plan Martre, que habla más bien de acciones de investigación, tratamiento de información para el asesoramiento de los actores económicos en general. Lo cierto del caso es de que cuando hablamos entonces de inteligencia económica y como vamos a hablar más adelante de inteligencia comercial, debemos entender de que la teoría nos brinda un conjunto de jerarquías de inteligencia y cada una de estas jerarquías o categorías de inteligencia dispone de un conjunto de herramientas diferenciadas.
Podemos hablar en primer lugar y desde un plano más específico de la inteligencia artificial, por ejemplo, que se vincula mucho a los programas informáticos, a las herramientas tecnológicas utilizadas para emular en alguna medida el comportamiento humano o para automatizar el procesamiento de información agregada en grandes volúmenes de datos, como lo que se conoce hoy en día como Big Data. Toda la inteligencia artificial es un área muy enriquecedora y muy disruptiva actualmente en lo que es este tema de inteligencia comercial, pero también están otras áreas como la gestión de conocimiento, que es ese proceso de identificación de conocimiento sistematizado y codificado, así como otras ramas de inteligencia como la inteligencia competitiva, que tiene una noción más enfocada a buscar un posicionamiento competitivo en mercados particulares, bien sea a nivel de empresas o a nivel de países, o bien la inteligencia estratégica, que se ve en un sentido más global como el proceso de facilitar la toma de decisiones, digamos que en un ámbito más estratégico. Ahora, en cualquier proceso de identificación de mercados o de análisis de oportunidades comerciales, debemos seguir lo que se concibe como un ciclo de inteligencia, que son las grandes tareas o los grandes pasos que como actores o como analistas tenemos que realizar para cumplir el cometido. Entonces, siempre hablamos en primer lugar de la definición del objetivo de estudio. Tenemos que tener una claridad total de cuál es el objeto y los alcances del tipo de investigación que tenemos que hacer. Yo puedo definir una necesidad que puede ser, bueno, identificamos oportunidades de comercio efectivamente en el mercado centroamericano, pero detrás de esto hay que definir un objetivo de estudio todavía más concreto. Quiero generar innovaciones en el producto que ya tengo o quiero, por ejemplo, diversificar con nuevas líneas de productos que tal vez actualmente mi empresa no está concibiendo o que tal vez el gobierno en materia de política comercial no tiene preconcebido. Entonces, esta primera etapa de definición del objetivo es central. Luego viene la segunda etapa, que es la de recolección, principalmente de datos. Esta etapa es básicamente la etapa de compilación de los datos en su estado más primario, que justamente una vez que esos datos son almacenados y ordenados sistemáticamente, se convierten ya en información. Los datos, por lo general, no son una herramienta todavía útil para los propósitos de análisis. Ocupan ser ordenados, ocupan ser clasificados y sistematizados para poder tener algún tipo de uso. En el momento de que los datos ya están almacenados y ordenados según su uso y su fuente, ya contamos con información que para ciertos propósitos puede ser fundamental. Ahora, de esta etapa propiamente, que es el almacenamiento, pasamos entonces al análisis, que esto es básicamente el proceso ya donde generamos conocimiento. Ya con la información obtenida generamos procesos de análisis, de interpretación de las realidades y de la información que se nos brinda, y con eso generamos ya un aporte al estado del conocimiento. Ahora, este análisis se convertirá en acción o decisión justamente si cerramos el ciclo con lo que se conoce como la inteligencia, y es cuando ese conocimiento que generamos en el ámbito de una investigación puede tener algún tipo de injerencia o influencia sobre las acciones o decisiones que tomemos, tanto en el ámbito, por ejemplo, de políticas públicas, como las acciones que las empresas particularmente puedan tener en el ámbito de los negocios. Entonces, ese es un ciclo genérico, básicamente de etapas macro que debemos cumplir en cualquier proceso de inteligencia comercial o de inteligencia económica que realicemos. Ahora, para entrar un poco más en materia, es importante también tener una preconcepción de lo que podemos entender en ocasiones como inteligencia de mercados. La inteligencia de mercados es una disciplina muy propia de la gestión estratégica de las empresas y lo que busca justamente es generar un flujo permanente de información y de análisis con el propósito de conocer las condiciones del mercado como tal y el desempeño de la empresa en este mercado. Existen muchos marcos conceptuales muy útiles para poder entender el funcionamiento de los mercados. Uno de los más comunes y de los más utilizados en la bibliografía es justamente el concepto de Michael Porter sobre las 5 fuerzas competitivas que determinan la competencia en los mercados, que definitivamente es uno de los marcos conceptuales más sólidos, más robustos para entender las condiciones de funcionamiento de un mercado, visto no solamente desde la posición de los compradores y proveedores, sino también, incluso también tomando en cuenta condiciones como la amenaza de irrupción de productos sustitutivos o complementarios. Entonces, en ese espíritu definitivamente estamos hablando de un ejercicio muy importante, ¿verdad? Ahora, el proceso de inteligencia de mercados puede concebirse, según cierta literatura, como 4 grandes etapas, que van desde
Analizar y determinar mercados potenciales. En segundo lugar, definir una estrategia de comercialización. En tercer lugar, negociar la introducción de los productos. Y en cuarto lugar, celebrar o crear servicios postventa, ¿verdad? El proceso de inteligencia entonces de mercado centra estas 4 grandes etapas, digamos, como recomendaciones genéricas sobre cómo posicionar o cómo analizar la posición competitiva de mi empresa en un mercado particular. El webinar que estamos desarrollando el día de hoy pone su mayor énfasis justamente en el tema de analizar y determinar mercados potenciales. Ahora sí, para entrar un poco más en materia de las fuentes de información y de las herramientas analíticas que disponemos para generar este tipo de análisis. Como lectura recomendada, les sugiero muchísimo atender a uno de los manuales que puede ser más útiles como introducción a estos conceptos, que es este manual sobre indicadores de comercio exterior y de política comercial que elaboró la CEPAL con apoyo de GIZ. Este es un manual que en buena medida resume el estado actual en materia de indicadores de comercio exterior, pero también nos brinda un panorama muy amplio sobre indicadores específicos de inteligencia comercial y de posicionamiento comercial que son bastante útiles. En este webinar, de hecho, yo me voy a centrar principalmente en la primera parte de este libro, en la primera parte de este manual, que es justamente lo que se asocia a indicadores básicos de comercio exterior. Queremos hacer de este webinar una sesión introductoria donde ustedes reciban una primera pincelada de herramientas sobre cómo analizar mercados. Y esperamos de que en futuras sesiones que también podamos desarrollar por esta misma vía, podamos profundizar sobre otras herramientas y otras técnicas más avanzadas y más rigurosas en materia de inteligencia comercial. Pero bueno, para entrar en materia, uno de los primeros indicadores y los más tradicionales, y estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados, básicamente corresponde a el indicador básico del valor del comercio de bienes y servicios, que puede ser una medición bastante simple, pero que nos permite al menos tener 3 tipos de información sobre comercio exterior o sobre un mercado. Nos permite identificar, en primer lugar, la estructura del mercado, identificando quiénes son los países participantes o quiénes son los países demandantes, quiénes componen la oferta de un mercado en particular. Luego podemos identificar por esta misma vía la evolución de este mercado, calculando, por ejemplo, la dinámica de corto plazo o de largo plazo de los flujos comerciales. Y también el valor del comercio de bienes y servicios nos permite tener una noción sobre el registro y valorización de los flujos comerciales, ¿verdad? Podemos tener indicaciones sobre cuál es la magnitud de las operaciones. No voy a ahondar sobre cuál es el concepto de exportaciones o de importaciones porque presupongo que muchos de ustedes ya tienen este tipo de concepciones muy claras. Pero bueno, entonces el análisis básico del valor del comercio de bienes y servicios nos puede dar análisis como el que estoy presentando en este caso, que es básicamente la variación interanual de las exportaciones de Centroamérica desagregada por mercados, entre exportaciones totales, intrarregionales y extrarregionales, que es lo que tienen en el panel derecho. La pregunta aquí es, bueno, un gráfico como este que lo que nos está presentando son los crecimientos interanuales de los flujos de exportaciones según país, nos permite indicar la evolución del mercado, nos permite indicar la estructura o nos permite indicar el registro, o nos permite indicar digamos que los 3 factores de análisis. En un sentido estricto, este gráfico nos permite en efecto medir la evolución. A través de este gráfico podemos determinar, por ejemplo, de que las exportaciones totales para el periodo en el cual estaban siendo medidas en Centroamérica cayeron un 0,7%. Ya ese es un indicador de corto plazo que nos da pues una medición básicamente de la temperatura del mercado y de los factores, digamos, de evolución en el corto plazo. Ahora, ¿podemos determinar la estructura? No necesariamente. En este gráfico estamos viendo nada más el crecimiento que tienen las exportaciones por país, pero no sabemos todavía a ciencia cierta cuál país tiene mayor participación en las exportaciones totales o en las intrarregionales. Lo que sí podemos tener es una noción del registro, porque efectivamente podemos diferenciar cuál es el ritmo de crecimiento de las exportaciones por país, lo cual, a efectos de un ejercicio de identificación previa de oportunidades de comercio, puede ser una de las primeras variables claves que podamos generar, ¿verdad? Por ejemplo, calcular tasas de variación de exportaciones o de importaciones según el país objetivo. Ahora tengo este segundo ejemplo, que son básicamente las importaciones extrarregionales que realiza Centroamérica, según socio comercial, en el tercer trimestre de 2017. Estamos presentando
Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, lo que indicamos es de que las importaciones provenientes de Estados Unidos representan el 42% del total importado por Centroamérica y en el tercer trimestre de 2017 crecieron alrededor de un 11%. La pregunta nuevamente, este gráfico nos brinda señales sobre evolución del comercio, nos brinda señales sobre la estructura, nos brinda señales sobre el registro. Bueno, en este caso, este gráfico es un poco más completo que el anterior. Nos permite, en efecto, medir la evolución. Aquí básicamente podemos determinar que al menos en estos 6 mercados, las importaciones centroamericanas crecieron al menos 5 de estos mercados. En el caso de China, se vio una reducción en la evolución de estas importaciones. Nos permite medir la estructura. En efecto, y aquí podemos determinar de que casi la mitad de las importaciones provenientes de terceros mercados vienen de Estados Unidos, que en segundo lugar se ubica China con el 12%, en tercer lugar la Unión Europea con el 10% o México con el 9%. Entonces, en efecto, este gráfico sí nos brinda una medición sobre la estructura y, por supuesto, valga la redundancia, pero lo indico también, nos da una medición sobre el registro. Aquí yo puedo también tener esa especificidad. Un segundo indicador, también muy vinculado con el anterior, es la típica o el típico saldo de la balanza comercial, ¿verdad? Que como saben ustedes, pues es el resultado aritmético de la resta de las exportaciones menos las importaciones. Y básicamente nos da una posición neta del país en cuanto a los flujos comerciales de un sector o agregados como tal. En este gráfico, por ejemplo, tenemos lo que es la balanza comercial de los países centroamericanos en sus relaciones de comercio con terceros países. Y como pueden ver, la balanza comercial prácticamente indica que para todos los países de la región tenemos una situación deficitaria que implica de que los países centroamericanos somos importadores netos de mercancías, ¿verdad? Es decir, importamos un valor de bienes que supera en mucho el valor de las exportaciones. Ahora, un gráfico como este no solamente nos permite identificar la magnitud del déficit, sino que también nos permite hacer comparaciones, ¿verdad?, de un país a otro, donde definitivamente, pues como podemos ver, en función de las circunstancias comerciales, pues hay resultados distintos de un país a otro. Otro de los indicadores comunes que nos permite también generar directrices muy básicas sobre identificación de mercados o de penetración de mercados son los indicadores per cápita o indicadores de apertura comercial, que son muy básicos en su medición. Los indicadores per cápita básicamente es cuando genero indicadores como las exportaciones por el número de habitantes o como las importaciones por número de habitantes. Por lo general, los indicadores per cápita se utilizan mucho justamente para identificar el tamaño de los mercados de consumo, porque justamente un indicador de exportaciones per cápita da una noción relativizada ya no solamente en función del valor de exportaciones o de importaciones, sino también en función del tamaño del mercado, ¿verdad? Ponderado por la población. Por otro lado, los indicadores de apertura comercial, que definitivamente hay que leerlos con muchísima precaución, porque no son necesariamente un indicador de apertura comercial. La literatura sí los clasifica, pero en realidad la apertura comercial podría ser entendida como un proceso mucho más amplio, en donde tendríamos que analizar situaciones, por ejemplo, de carácter arancelario o carácter de regulación y de acceso a mercados. Pero los indicadores de apertura comercial al final lo que nos permiten es relativizar hasta qué punto los flujos de exportaciones o de importaciones en un país tienen una preponderancia dentro de la estructura del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que también da una noción en alguna medida de qué tanto el sector externo es importante dentro del flujo de economía, de una economía particular. Un indicador de apertura comercial que sea bajo, tanto por las exportaciones como por las importaciones, puede dar, sí, un indicio de que el país no tiene, digamos, un grado de inserción tan amplio en el comercio internacional. Aquí tenemos entonces un cuadro con el ejemplo de algunos cálculos de los indicadores de apertura comercial o de los indicadores per cápita. Tenemos básicamente el indicador de apertura medido por exportaciones, que es las exportaciones dividido entre el Producto Interno Bruto, o bien tenemos también la apertura medida por importaciones o la apertura clásica, que es la columna derecha que ven en el extremo. Veamos algunas interpretaciones, por ejemplo, en la apertura medida por exportaciones, porque también aquí hay que conocer muy bien las cifras de fondo. Tenemos, por ejemplo, casos particulares como los de Costa Rica y Panamá. Como pueden ver, en el caso de Costa Rica, el índice de apertura de las exportaciones pasa de un 23 a un 17% al hacer la comparación en los últimos 20 años.
y el peso de las exportaciones para Panamá también pasa de más o menos el 7% del PIB al 1.2% del PIB. Muchas personas dirían, bueno, quiere decir entonces de que la apertura de las exportaciones para Costa Rica y para Panamá se ha reducido. No necesariamente, no necesariamente. Lo que estamos observando más bien es de que otros rubros de exportación, por ejemplo, exportación de bienes, de servicios propiamente, pueden estar ganando más terreno que las exportaciones de bienes, que es lo que estamos midiendo en esta tabla particularmente. Entonces, definitivamente sí nos da una medición de la importancia que tiene el sector de las exportaciones, que en este caso, el sector de exportaciones representa para los países de Centroamérica en promedio más o menos el 11% del Producto Interno Bruto, pero sí hay que reconocer que ha venido perdiendo en alguna medida terreno en los últimos 20 años, producto justamente de que el comercio de servicios ha crecido en una proporción muy importante para Centroamérica. En algunos países también, como Nicaragua, más bien vemos un efecto distinto en donde las exportaciones sí han tenido un aumento significativo en el Producto Interno Bruto, lo mismo que las importaciones, lo cual nos puede dar un indicio de que en efecto este país a lo largo de los últimos 20 años sí ha venido incrementando permanentemente su participación en el comercio internacional. Y esta participación también aumenta en términos relativos dentro de la estructura del Producto Interno Bruto. Otro de los indicadores muy comunes para hacer identificación de mercados es la medición de la proporción del comercio que ostentamos en el ámbito del comercio mundial. Es decir, cuánto estamos participando nosotros, por ejemplo, como centroamericanos, en la comercialización de un producto a nivel global. Entonces, lo que hacemos es básicamente comparar las exportaciones, por ejemplo, de un país en específico contra las exportaciones mundiales de ese bien. Lo podemos hacer también por el lado de las importaciones, lo cual en alguna medida también logra poner en justo contexto nuestra importancia como demandantes de mercancías o de servicios, según sea el caso. Aquí traigo un ejemplo muy particular de cómo medir la proporción del comercio en el ámbito global, y es el caso de las exportaciones centroamericanas de café, que como saben ustedes, Centroamérica se caracteriza por ser una región muy competitiva y con ventajas comparativas reveladas en el sector. Bueno, si hacemos el cálculo de las exportaciones mundiales de café, que andan más o menos, según los cálculos de 2016, por los 119 miles de sacos de 60 kilos, definitivamente la región centroamericana, vista como un conjunto, tiene una importante participación dentro del mercado de café. Como pueden ver, Centroamérica como conjunto corresponde a la cuarta región exportadora más grande del mercado y representamos casi el 9.9% de las exportaciones totales. Yo siempre recomiendo que cuando hacemos análisis de comercio exterior, una de las mediciones más tradicionales es justamente ver nuestra participación en el comercio global. Si nosotros sacamos esta medición para el total de las exportaciones regionales, la medición definitivamente es un poco ingrata para Centroamérica, porque la región centroamericana no representa ni el 0,5% del total de exportaciones mundiales. Es una realidad, digamos que innata, muy natural a las condiciones de tamaño del mercado y de economía que tenemos. Pero cuando realizamos este tipo de análisis ya a nivel sectorial, a nivel del café, a nivel de los productos específicos, nos damos cuenta de que Centroamérica en realidad sí tiene cuotas importantes de mercado, tanto por exportaciones como por importaciones. Pero ese tipo de casos los podemos analizar solamente justamente a través de este tipo de análisis, ¿verdad? Donde hacemos ya justamente pues esta concreción. Otra de las medidas convencionales de análisis del comercio son los indicadores básicos de concentración. Creo que al inicio, cuando empecé a explicarles esta parte de las estadísticas, les dije muy bien de que el manual de CEPAL en el cual me iba a basar, le iba a poner principalmente énfasis a lo que son los indicadores básicos de comercio exterior. Existen, por supuesto, otras mediciones para medir el grado de concentración de los productos, como los indicadores de Herfindahl-Hirschman o los indicadores de TAIL, que ayudan en alguna medida a tener una medida mucho más robusta sobre cómo medir la concentración de un mercado. Sin embargo, en ocasiones no tenemos acceso a ese tipo de herramientas, aunque ya están construidas. En dichos casos, tenemos entonces mediciones como la que les estoy presentando acá, que es contabilizar el número de productos que conforman la canasta de productos hasta un cierto porcentaje de exportaciones. Por ejemplo, en la tabla que les estamos presentando acá, ustedes pueden encontrar el grado de concentración básica de las exportaciones centroamericanas para los 6 países de la región, y lo que básicamente hicimos fue seleccionar los 5 principales productos a nivel de 6 dígitos que son exportados por los países centroamericanos. Definitivamente es una medida de dispersión
del comercio como tal. ¿Por qué? Porque tenemos casos muy particulares, por ejemplo, como los de Honduras o Nicaragua, en donde pueden ver que la estructura de exportaciones, los 5 principales productos de exportación, tienen un peso muchísimo mayor que el que puede tener para un país como El Salvador, en donde la estructura de productos está muchísimo más diversificada. Ahora, entendamos un poco cuáles son los patrones que están detrás de esto. En el caso de Honduras, por ejemplo, un 22% de sus exportaciones corresponden a café sin tostar o sin descafeinar. Es decir, dentro de la estructura de exportaciones de Honduras, prácticamente una quinta, una cuarta parte de lo que exporta corresponde solamente a un producto. Es decir, la oferta de exportaciones de Honduras tiene un grado de concentración importante en un sector en particular. Ahora, ¿qué es lo que sucede más bien en una economía como la de El Salvador? Bueno, en El Salvador el primer producto de exportación son las camisetas de punto de algodón, que representan apenas el 4% de las exportaciones. Es decir, el principal producto de exportación no representa ni el 5% del global de lo que los países han venido exportando. Entonces, definitivamente, este tipo de cuadros o de salidas de información estadística también nos brindan una noción intuitiva, muy básica, introductoria definitivamente, pero que para generar análisis sintético puede ser, pues, definitivamente muy útil. Otra de las medidas también convencionales para identificar oportunidades de comercio y para ver también el grado de integración de los países en el comercio internacional es identificar el número de socios según los destinos o procedencia de exportaciones e importaciones respectivamente. ¿Qué es lo que hacemos básicamente con esto? Pues básicamente es mapear el número de socios comerciales que tienen los países centroamericanos, por ejemplo, en la tabla que estamos presentando, a lo largo del tiempo, tanto por el lado de exportaciones como por el lado de importaciones. ¿Puede ser un indicador de apertura comercial? En esencia sí lo puede ser. Puede ser un indicador que nos permita medir el grado de agresividad de la política comercial. También lo puede ser. Si los países centroamericanos, por ejemplo, observan un aumento significativo en el número de países destino de las exportaciones, seguramente estamos enfrente de una situación en la cual se está diversificando geográficamente el comercio de la región, ¿verdad? Estamos abriendo oportunidades comerciales en nuevos mercados, en mercados emergentes, en nichos de mercado que no necesariamente se estaban explorando anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permiten este tipo de indicadores? Bueno, justamente hacer comparativos de cuáles han sido los esfuerzos que realizan los países en la identificación de nuevos mercados. Aquí yo lo estoy haciendo específicamente para exportaciones totales, pero este análisis, imagínenselo ustedes a nivel de productos, por ejemplo, a nivel del sector que a ustedes, por ejemplo, les pueda estar interesando en el marco de este webinar. Entonces, analizando un poco en detenimiento los datos, para el caso de Centroamérica, en promedio, los países centroamericanos en el 95 tenían cerca de 143 socios comerciales y estos socios comerciales han aumentado a casi 188 en 2016. Podemos ver casos excepcionales, como en el caso de Costa Rica, que es el país que tiene el mayor número de destinos de exportación, que son 148 mercados, muy cercano a Guatemala, que anda por 137 mercados, pero un elemento importante que ustedes deben notar es de que para la mayoría de los países centroamericanos en realidad observamos un aumento muy importante en el número de destinos de exportaciones. Por ejemplo, vemos el caso de El Salvador, que pasa de 59 mercados de exportación a casi 121 mercados. Prácticamente está duplicando el número de mercados en prácticamente 20 años de comercio. Por supuesto, este es el reflejo de directrices de política comercial que han venido desarrollando los países y de búsqueda justamente de apertura de oportunidades en nuevos mercados. Este análisis lo podemos realizar también de manera similar en el caso de las importaciones. Finalmente, un último indicador muy frecuente y que la literatura también lo está sugiriendo mucho en el análisis del comercio exterior es justamente la desagregación de la información según el número de operadores o el número de empresas vinculadas a la actividad comercial. Aquí les presento, por ejemplo, un caso que realizamos nosotros para un estudio particular que hicimos en el marco del proceso de integración profunda de Guatemala y Honduras, donde lo que hacíamos era con microdatos que manejamos aquí en la Secretaría, a partir del CIAUCA, hacer la medición de cuántas empresas están participando en las actividades de exportación e importación, en este caso, para el comercio bilateral Guatemala-Honduras. Las estadísticas desagregadas a nivel de empresas definitivamente es una brecha de información en la cual en Centroamérica
no se tiene, digamos, mucha información, pero que definitivamente es un desafío importante en la incorporación de estadísticas más robustas que nos permitan mejorar la formulación de políticas, tanto de comercio exterior como políticas de apoyo al sector empresarial. Es importante tener también un conocimiento de cuáles son las condiciones, las características del parque exportador empresarial y definitivamente en función de eso, pues estos datos son cada vez más relevantes. Pues bien, paso entonces al tema de las fuentes de información. Hemos visto algunas herramientas estadísticas muy básicas, algunos tips principalmente de información que definitivamente es de uso obligatorio. Ahora, la segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde consigo esta información? ¿Cómo puedo realizar análisis de comercio exterior que puedan en alguna medida permitirnos mejorar, digamos, los procesos de identificación de oportunidades comerciales? Entonces, en este cuadro les presento algunas fuentes de información básicas según el tipo de información que nos brinda. Podemos, en primer lugar, distinguir aquellas fuentes primarias de información o aquella información básica sobre comercio exterior, que son básicamente las bases de datos y los sistemas de información donde consultamos con regularidad, digamos que la información sobre los flujos básicos de exportaciones, importaciones y socios comerciales. Entonces, en función de las necesidades, pues les comparto aquí los links de los bancos centrales, de las páginas web de los bancos centrales, que como saben ustedes, en el caso de Centroamérica, son los entes encargados de oficializar las estadísticas del sector externo. En el caso de Nicaragua, también hacer la salvedad de que el MIFIC también maneja estadísticas de comercio que pueden ser consultadas en su página web. La Secretaría cuenta con el Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, el SEC, que tiene la versatilidad de que es justamente una plataforma que congrega toda la información de comercio exterior de los países centroamericanos y cuya fuente de información son precisamente los bancos centrales. Entonces, el SEC intenta facilitarles el trabajo a ustedes de no tener que acudir a todas las páginas de los bancos centrales para generar análisis de comercio exterior en el caso de Centroamérica. Existen otras bases de datos como Comtrade o Trademap, que también son muy frecuentes en la consulta de información sobre flujos de comercio, con la salvedad de que Comtrade y Trademap nos permite consultar información también reportada por otros socios comerciales fuera de Centroamérica. Es decir, podemos consultar, por ejemplo, información de comercio específica de los Estados Unidos, de la Unión Europea o de cualquier socio fuera de la región. Luego tenemos lo que son las plataformas de información principalmente sobre acceso a mercados o sobre aranceles. Y aquí presento desde las más cercanas hasta las más globales. En primer lugar, en el caso de la SIECA, contamos con el Arancel Centroamericano de Importación, que es una herramienta que actualmente no nos brinda información sobre normativa como tal, sobre información de acceso a mercados, pero sí nos brinda un panel de consulta muy rico sobre la consulta de los códigos arancelarios y de los aranceles específicos para la importación en Centroamérica. Puede ser una herramienta, diría yo, muy útil, principalmente en esa guía sobre cómo identificar los códigos de mi producto. Luego existen otras herramientas más específicas que sí ven marco normativo, como es el Market Access Map del Trademap. El Market Access Map sí hace un mapeo de cuál es la normativa, los requisitos, tanto sanitarios, de migración, de seguridad, de agricultura, de salud, que pueden ser aplicables en el comercio de muchos mercados alrededor del mundo. El Market Access Map es definitivamente una herramienta muy potente en esa validación previa de requisitos de acceso a mercados que podamos requerir. Otra herramienta muy útil en este mismo propósito son dos, de hecho, de la OMC. Primero, el ITIP Goods y el Trade Monitoring Database, que es una herramienta muy potente, principalmente en la generación de información sobre digamos que medidas no arancelarias al comercio, ¿verdad? Lo que conocemos en ocasiones también como notificaciones que realizan los países alrededor del mundo con regulaciones al comercio exterior que están vigentes para los países, digamos, a nivel global. Estas dos herramientas, ITIP y el Trade Monitoring, son herramientas, como decía, de la OMC. Luego tenemos la Solución Comercial Integrada Mundial, WITS, como se conoce, del Banco Mundial, que brinda también información sobre aranceles y también alguna medida sobre requisitos de acceso a mercados, aunque es una herramienta mucho más fiable si lo que queremos es consultar principalmente aranceles. Ahora, otro tipo de bases de datos y de fuentes de información. Bueno, tenemos también herramientas más enfocadas, por ejemplo, en inteligencia comercial o en análisis de mercado.
Una de ellas es justamente la Red Centroamericana de Comercio, de la cual Luis también en la introducción a este webinar pudo platicar muy brevemente. La Red Centroamericana de Comercio es la única plataforma regional que existe con un directorio de empresas ya cercano a casi 9,000 empresas centroamericanas que están registradas en este directorio de manera gratuita. Todos ustedes están invitados a sumarse a esta iniciativa. Y lo que básicamente provee son herramientas para hacer negocios en línea, como las ruedas de negocios que ya Luis nos indicó, siendo la del 4 y 8 de junio, valga el comercial, la próxima que realizaremos. Existen otras herramientas muy potentes también en este mismo ámbito, como Magic Plus de la CEPAL. De hecho, justamente en esta semana tuvimos la oportunidad de contar con Marta Cordero de la CEPAL, quien vino a dar un taller sobre el uso del Magic Plus aquí en el centro de estudios, y esperamos poderla tener próximamente también invitada en este espacio de webinars, hablando específicamente sobre el Magic Plus, que es una herramienta principalmente de análisis de competitividad de mercados, muy potente, y me alegra también anunciarles de que es una herramienta que cuenta hoy en día con información que la CIECA maneja sobre comercio exterior a través de un convenio que hemos suscrito con la CEPAL. Así que el Magic Plus definitivamente es una herramienta que los invito a consultar. Luego tenemos otra plataforma que es el ITIP de la OMC. Es básicamente un portal donde la OMC intenta consolidar todas las plataformas que tiene, tanto sobre acceso a mercados como sobre inteligencia comercial. Definitivamente es un portal que los invito a consultar. Brinda herramientas muy poderosas que también aquí estoy explicando. Luego podemos tener también bases de datos o plataformas que nos brinden información sobre normativa regional o sobre lo que conocemos como acuerdos comerciales regionales o los famosos tratados de libre comercio. Ahora, una indicación importante. Yo como exportador o como importador, en el proceso responsable de identificar cuáles son mis requisitos de acceso a un mercado, debo, por supuesto, acudir a las fuentes primarias de información, que por lo general están justamente pues, en los ministerios rectores de los temas vinculados a la regulación del comercio, ¿verdad? Entonces, las herramientas y las bases de datos que yo les estoy presentando acá no deben ser tomadas como la fuente oficial de cuál es mi requisito, por ejemplo, en términos de un arancel o de un reglamento que debo cumplir para ingresar a un mercado, pero sí nos brinda información agregada y consolidada sobre cuáles son, por ejemplo, cuellos de botella o requisitos básicos que ciertos productos en mercados muy específicos pueden requerir. Entonces, hago esta salvedad para que entiendan entonces estas herramientas y estas bases de datos como ejercicios complementarios en este análisis exhaustivo que por supuesto debemos realizar a la hora de identificar mercados. Entonces tenemos, por ejemplo, la plataforma que la CIECA ha puesto a disposición para la consulta de instrumentos jurídicos de la integración. Ahí pueden consultar todo lo que es reglamentación técnica e instrumentos jurídicos que aplican a la regulación del comercio intrarregional en Centroamérica. Sin embargo, más abajo también les presento 3 plataformas alternativas de información, principalmente sobre tratados de libre comercio. La primera es justamente una plataforma de la OMC que analiza el estado de condición de los tratados de libre comercio vigentes a lo largo del mundo y nos brinda estadísticas también sobre el aprovechamiento de esos tratados. También la segunda plataforma que les muestro en el panel de la derecha es sobre los acuerdos preferenciales, que también es otro tipo de instrumento comercial que realizan o que suscriben los países miembros de la OMC, y el sistema de información sobre comercio exterior de la OEA, que como saben ustedes también intenta realizar un monitoreo permanente sobre cuáles son los acuerdos comerciales vigentes en todos los países miembros de la OEA. Entonces, definitivamente este cuadro también brinda información complementaria sobre otras plataformas, principalmente en tratados de libre comercio o inteligencia comercial, que pueden ser útiles para los usos que ustedes estimen convenientes. Para ir dando cierre, digamos, a lo que es este webinar, quisiera entonces adentrarme en la identificación o en el tema propiamente de identificación de mercados, haciendo un breve análisis de un caso particular que hemos formulado para ustedes en el marco de esta sesión. Y básicamente lo que intentamos es aplicar algunos de los conceptos que hemos repasado muy brevemente en esta primera sesión y aplicarlos en la solución de una pregunta básica a la cual seguramente muchos de nosotros nos enfrentamos con regularidad. No obstante, igualmente, como lo hice en la segunda sección, les hago algunas recomendaciones de lecturas básicas que podemos realizar en la materia. Si estamos en ese proceso de identificación de mercados, existen guías como la que confeccionó el ICA en 2009,
que en su inicio fue diseñada principalmente para microempresarios rurales, pero en realidad es un manual bastante genérico y bastante estándar que como empresarios de cualquier tipo de giro de negocios nos puede ser útiles. El segundo link que les comparto en esta presentación también corresponde a un repositorio de materiales sobre técnicas y metodologías de identificación de mercados. Entonces, en este repositorio pueden hacer consulta de guías y de manuales que diferentes organismos como el ICA han publicado sobre este tema. Lo cierto del caso es de que cuando hablamos de identificación de mercados, las empresas que dedican tiempo y recursos a la identificación de mercados justamente lo hacen porque suscriben un modelo, un paradigma de producción que conocemos en la teoría como la producción con orientación hacia el mercado. ¿Qué es la producción con orientación hacia el mercado? Bueno, en primer lugar, de que las decisiones de producción o de comercialización que toma mi empresa se basan justamente en los patrones de consumo o demanda que el mercado mismo me está brindando. Es decir, yo, por ejemplo, decido si conviene o no enviar un producto al mercado en un momento dado, o en alguna medida puedo determinar si mi producto está recibiendo mejores precios en comparación con la competencia. Es decir, la producción con orientación al mercado nos deviene justamente un análisis muy exhaustivo, muy pertinente y muy científico de cuáles son las condiciones de demanda que en efecto nos pueden dar potencialidad. Es básicamente cambiar un poco el chip, cambiar un poco el paradigma en el cual yo no solamente ofrezco lo que en efecto quiero ofrecer, sino también leo un poco las condiciones de mercado que están en función de mi interés. Y bueno, un elemento importante que no necesariamente vamos a analizar en este caso que les traigo, pero que siempre es importante para ustedes como analistas, como asesores o como formuladores, es la tipología de mercado. Nos podemos encontrar en función de los sectores con diferentes tipos de clientes y también con localizaciones distintas o mercados geográficos en donde ese cliente se ubica. Y eso es un elemento muy importante a la hora justamente de dar recomendaciones específicas, por ejemplo, sobre estrategias de comercialización o estrategias de inserción a mercados. Entonces, podemos tener, por ejemplo, tipos de clientes que son considerados como minoristas o mayoristas, que por lo general se ubican en regiones subnacionales, municipalidades, cantones, provincias, regiones geográficas a lo interno de los países. Luego existen otro tipo de consumidores, como pueden ser los supermercados o el consumidor extranjero, que por lo general lo ubicamos también en el ámbito nacional. Los supermercados, por ejemplo, son cadenas u operaciones económicas que por lo general tienen presencia en un ámbito nacional. O bien podemos tener el caso del consumidor extranjero, en donde el sitio en el cual se ubica ese consumidor es el mercado internacional, que es justamente el tema en el cual profundizamos un poquito más en este webinar, ¿verdad? En cómo generar herramientas o disponer de herramientas y técnicas para identificar oportunidades de comercio justamente en este segmento, ¿verdad? En el segmento del consumidor extranjero que está ubicado en mercados internacionales. Ahora, ello no quiere decir de que la información de comercio exterior no nos brinde también datos e información relevante para estos otros segmentos de mercado. En realidad sí lo hace. Todo depende justamente del grado de profundidad y, por supuesto, de nuestras capacidades de análisis e interpretación de los datos. Ahora, entrando en materia. Entonces, supongamos de que nos enfrentamos a la situación que estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados, en donde un jefe nos pide un análisis muy breve en una cuestión seguramente de un día, de una mañana o de una tarde, y nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son los mercados potenciales para Centroamérica en el sector de preparaciones alimenticias diversas? Imaginemos entonces de que nuestro jefe nos da solamente una mañana para intentar responder esta pregunta. No tenemos entonces mucho tiempo, pero sí contamos con herramientas y con conocimiento para intentar responderla. Entonces, 3 elementos que nosotros sugerimos que nos pueden ayudar a responder esta pregunta en una mañana. Bueno, en primer lugar, intentemos responder primero o identificar cuáles son los países participantes en el sector de preparaciones alimenticias y cuáles son los socios comerciales de la región. Luego vamos a hacer un análisis de complementariedad comercial, que más adelante les voy a explicar en qué consiste propiamente. Y finalmente vamos a hacer un análisis de la matriz de competitividad del sector de preparaciones alimenticias diversas. Es decir, intentando identificar estos 3 elementos, vamos a dar respuesta a lo que nos decía nuestro jefe sobre el sector de preparaciones alimenticias diversas. Entonces, el primer caso, identificar países participantes y socios comerciales. ¿Cómo realizamos esto?
Bueno, la identificación de países participantes y de socios comerciales se puede realizar a través de una consulta sencilla en el Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, en el SEC, que de hecho aquí les compartimos el link de acceso. El SEC brinda 3 herramientas de consulta: una consulta rápida que está realizada justamente para ejercicios de consulta de información de comercio exterior mucho más sintética, mucho más ejecutiva; una consulta personalizada, que es una herramienta muy poderosa de identificación de información comercial con mucho mayor detalle y desagregación, que es justamente la herramienta que vamos a utilizar para responder a esta pregunta; y luego un mapa de comercio, que es una herramienta infográfica muy interactiva que les permite también identificar patrones y tendencias del comercio. Entonces, estamos identificando países y socios comerciales para el sector de preparaciones alimenticias. Lo que tendremos que hacer entonces es acudir a la consulta personalizada. Les voy a mostrar muy rápidamente cómo se completa el menú de la consulta personalizada. Es bastante intuitivo. En primer lugar, un señalamiento de que prácticamente se completa en 3 pasos muy básicos. En el primer paso tenemos que seleccionar nuestro país reportante, el socio comercial que nos interesa. Aquí, pues definitivamente nos interesa el sector de preparaciones alimenticias diversas, pero pudiéramos pensar en cualquier tipo de socio comercial que fuera objeto de análisis. Seleccionamos el tipo de comercio, si estamos interesados en exportaciones, importaciones o en balanza comercial. Una de las innovaciones que tiene el sistema de estadísticas de comercio es de que hoy en día pueden también seleccionar el tipo de clasificación del producto, si quieren realizar su análisis según el sistema arancelario centroamericano, el SAC, o bien si lo quieren realizar a través de el CUSI, que es otra medida alternativa de Naciones Unidas. El segundo paso es básicamente la selección del producto. Aquí la herramienta nos brinda toda la versatilidad que ustedes quieran comprobar, bien sea consultas a nivel de 2 dígitos, que es lo que conocemos como capítulos, o bien al nivel de detalle de 10 dígitos, en donde hablaríamos principalmente de incisos arancelarios. Entonces, el tercer paso corresponde ya en la definición del rango de años de estudio, en donde queremos consultar los datos, si queremos la información en valor, en miles, millones de dólares, y finalmente el periodo en cuanto a meses, que también es otra opción, o el volumen que podemos seleccionar para el producto. Definitivamente, entonces, a través de este menú muy sencillo podemos generar información para identificar los socios comerciales o la participación de los países centroamericanos en cualquier sector o en cualquier rubro de comercio. Para la pregunta que hicimos, básicamente utilizando el SEC, llegamos a esta respuesta, donde podemos tener tanto las exportaciones como las importaciones de preparaciones alimenticias por país. Algunas de las conclusiones preliminares que nos brinda esta primera, digamos que set de información, está por el lado de las exportaciones, donde, como pueden ver, casi un 84% de las exportaciones de este sector corresponden a exportaciones específicas que realiza Costa Rica. En un segundo lugar tenemos a 2 países participantes, que son Guatemala y El Salvador. Ahora, una característica importante, como pueden ver, en el lado de las importaciones, la estructura del mercado está mucho más diversificada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues básicamente la participación de los países centroamericanos está mejor distribuida por el lado de las importaciones. En el lado de las exportaciones, un solo país prácticamente es el que concentra la mayoría de operaciones, pero en cuanto a demanda de preparaciones alimenticias, podríamos hablar de que casi todos los países de Centroamérica tienen una demanda importante en este sector. Una segunda pregunta, también vinculada, era justamente identificar los países participantes y socios comerciales. Esta información toda la generamos con el SEC. Aquí tenemos justamente los destinos de las exportaciones de preparaciones alimenticias para el caso de Centroamérica. Entonces, una primera conclusión muy relevante, como pueden ver del gráfico, es de que cerca del 64% de las exportaciones que realizamos los centroamericanos de preparaciones alimenticias se quedan en el propio mercado intrarregional. Entonces, ya nos da una medida muy específica de cuál es la condición del mercado. En mucha medida, las exportaciones de este sector, entonces, están focalizadas al mercado intrarregional. Sin embargo, existen otros socios comerciales también relevantes, como República Dominicana, con el 7.8%, los Estados Unidos con el 6%, o México con el 5.8% de las exportaciones. Quiero hacer énfasis también en que, como pueden notar, los destinos de las exportaciones de preparaciones alimenticias, entonces, básicamente se concentran en el mercado centroamericano,
en la región mesoamericana, ¿verdad? Incluido México, Colombia y República Dominicana, y prácticamente en la región del Caribe, que como podemos ver, surgen países como República Dominicana, como Trinidad y Tobago, como Belice, Jamaica y Surinam, que definitivamente pues, son mercados no tradicionales en la exportación para Centroamérica. Por el lado de las importaciones, igualmente para el sector de preparaciones alimenticias, esta es la estructura de socios comerciales. Aquí tenemos al mercado centroamericano o a Centroamérica misma, que representa el 40% de las importaciones que realiza la región. En segundo lugar viene los Estados Unidos con el 22%, México con el 10% y Uruguay con el 6.2%. Como pueden ver, por el lado de las importaciones, en alguna medida casi el 40% provienen del propio mercado intrarregional, pero en este mercado sí existe una irrupción de otros socios comerciales, como es el caso de América del Norte o bien de algunos países de Sudamérica, incluido Uruguay, Colombia y Chile, y ciertos países europeos que sí están, digamos, teniendo un rol importante en el envío de importaciones que realizamos los centroamericanos por este concepto. Ahora, el segundo factor que queríamos utilizar para responder a esta pregunta, el análisis de complementariedad comercial. ¿Qué es la complementariedad comercial? La complementariedad comercial básicamente es un análisis propio de la inteligencia comercial que lo que nos permite es hacer una comparación del grado de especialización exportadora que tiene un país contra el grado de especialización importadora que tiene un socio comercial. Es básicamente en alguna medida un indicador de congruencia o de match entre oferta y demanda del comercio exterior. Entonces, podemos tener sectores productivos entre dos países en donde la complementariedad es baja o en donde la complementariedad es alta. Una complementariedad alta deviene justamente en que el país exportador esté muy especializado en la exportación de ese producto y que también el país socio esté muy especializado en la importación de ese mismo bien. Para este ejercicio, lo que nosotros realizamos es el cálculo de un índice de complementariedad comercial, que lo podrán encontrar justamente en el manual de CEPAL que les mostré anteriormente en esta misma sesión. El indicador de complementariedad comercial básicamente se interpreta alrededor del valor de 1, donde los valores que son menores a 1 indican de que el sector tiene un nivel de baja complementariedad y aquellos que son superiores a la unidad indican de que el sector tiene alta complementariedad para el comercio con ese socio específico. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, pues básicamente hacer el ranking de análisis de complementariedad comercial para el sector de preparaciones alimenticias diversas con todos los socios comerciales de Centroamérica. Y aquí esta herramienta es poderosísima para identificar mercados potenciales de comercio. ¿Por qué? Básicamente, en el gráfico de la izquierda tenemos lo que es el ranking de destinos de exportación y estamos presentando el índice de complementariedad comercial para cada uno de estos socios comerciales. Es el índice de complementariedad comercial de Centroamérica. ¿Qué es lo que nos indica este ranking? Pues básicamente, en primer lugar, de los 10 principales mercados de exportación de preparaciones alimenticias diversas, son justamente el mercado intrarregional, Jamaica y Surinam, aquellos en los cuales existe mayor complementariedad comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Centroamérica está muy especializado en la exportación de preparaciones alimenticias, como que estos mercados son altos demandantes de preparaciones alimenticias diversas. Es decir, hay un match entre lo que nosotros producimos y exportamos y lo que estos socios comerciales demandan e importan. También nos permite el índice de complementariedad comercial tomar una comparación de cuál es el grado de complementariedad a lo largo de los mercados. Por ejemplo, aquí vemos de que para ciertos mercados como Estados Unidos y México, la complementariedad comercial no es tan alta, aunque sí aparecen dentro de los principales destinos de exportación del sector. Esto quiere decir, en buena medida, de que son mercados que pueden tener algún tipo de especialización importadora en otros rubros y por eso el índice de complementariedad no es tan alto al compararlo con otras regiones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en el gráfico de la derecha? En el gráfico de la derecha les estoy presentando el índice de complementariedad comercial, el mismo que está en la izquierda, pero rankeado según los países con los cuales Centroamérica tiene un índice de complementariedad comercial más alto para el caso de las preparaciones alimenticias diversas. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Que justamente nos permite identificar mercados como San Vicente y Granadinas, como Granada, como Anguila, como Antigua y Barbuda, Barbados,
que son socios comerciales que hoy en día no están en el top de las exportaciones regionales, pero que sí tienen un índice de complementariedad comercial que está por encima inclusive de algunos socios comerciales más relevantes como Estados Unidos y como México. ¿Qué nos indica entonces el gráfico de la derecha? De que aunque en algunos mercados del Caribe no hay flujos comerciales hoy en día tan relevantes en el sector de preparaciones alimenticias diversas, sí hay potencial para que el sector se desarrolle. ¿Por qué? Porque hay especialización exportadora de parte de Centroamérica y porque todos estos países aquí indicados son países que se especializan en la importación de este tipo de productos. Entonces, como les digo, el gráfico de la derecha es muy potente porque justamente nos permite explorar nichos de mercado en donde no necesariamente Centroamérica ahora mismo está realizando exportaciones para este sector. Este ranking de complementariedad comercial nosotros lo podemos presentar, yo aquí les estoy presentando los 10 principales mercados, pero podríamos hacerlo con los 20, los 40, los 50, y en función de eso trazar pues una identificación de mercados potenciales mucho más eficiente. Para finalizar, otro análisis que sugerimos bastante en este ejercicio de complementariedad, perdón, de identificación de oportunidades de mercado propiamente para las preparaciones, es lo que se conoce en la teoría como las matrices de competitividad, que básicamente las matrices de competitividad nos permiten hacer una tipología de los productos en función de si son productos con capacidades de crecimiento de la demanda o de la oferta en mercados particulares. Aquí les presento una herramienta que es muy útil, que también estaba en el cuadro anterior, que es el Magic Plus. El Magic Plus es la herramienta de CEPAL que les indicaba, que ha sido construida con el propósito de generar análisis de competitividad a nivel de sectores de exportación. El Magic Plus es una herramienta, como les digo, de uso gratuito y aquí les comparto el link para su acceso. Lamentablemente no les voy a poder explicar con todo el detalle del caso por cuestiones de tiempo cómo se consulta el menú del Magic Plus, pero en el link que les estoy compartiendo está un manual de usuario donde ustedes pueden hacer uso y conocer un poco más sobre sus funcionalidades. Ahora, ¿qué nos permite el Magic Plus? ¿Qué tipo de análisis podemos hacer con el Magic Plus para el caso de las preparaciones alimenticias diversas? Bueno, el Magic Plus ofrece dentro de sus herramientas de análisis lo que se conoce como la matriz de competitividad. Dentro de la herramienta lo podemos encontrar como tipología de productos. ¿Qué es la tipología de productos? Básicamente, analizar las condiciones de un mercado según la participación del producto y la participación del mercado y con eso hacer una clasificación de mi producto si es una estrella naciente, por ejemplo, un sector que es competitivo y dinámico, donde hay oportunidades de insertarse en ese mercado, o si es un producto, por ejemplo, catalogado como estrella menguante, en donde seguramente hay condiciones crecientes en cuanto a la participación del producto, pero a la participación del mercado, pero la participación del producto va en decremento. Y de hecho, aquí tenemos un poco lo que es la definición de la participación de mercado y la participación de producto. Para el caso que lo estamos analizando, la participación de producto podría ser entendido como un indicador de oferta en nuestro caso, y la participación de mercado pudiera ser entendido como un indicador de demanda del sector de preparaciones alimenticias diversas. ¿Qué es lo que hacemos entonces con la matriz? Bueno, yo quiero analizar, por ejemplo, dentro de todo el sector de preparaciones alimenticias diversas, cuáles son los productos estrella naciente, cuáles son las oportunidades perdidas, cuáles son los productos que van en retirada y cuáles son aquellos productos que podríamos catalogar como estrellas menguantes, es decir, que son competitivos pero que están estancados. Y aquí tenemos un análisis muy sencillo que la matriz de competitividad nos brinda para el sector igualmente de preparaciones alimenticias diversas, y aquí he seleccionado 6 subcategorías o partidas del caso de las preparaciones alimenticias, ¿verdad? Que van desde los extractos, esencias y concentrados de café, té, hierba mate y otras similares, lo que son todas las levaduras y otras producciones en forma de polvos, las preparaciones para salsas y condimentos o sazonadores, las preparaciones para sopas, potajes, caldos y demás, los helados y productos similares, o bien las preparaciones alimenticias de otro tipo, que es prácticamente una categoría residual. Entonces, el análisis del Magic Plus prácticamente de una manera muy sencilla y en cuestión de minutos nos permite hacer una identificación. En este caso, lo que estamos es analizando las exportaciones de Centroamérica hacia el propio mercado centroamericano. Es decir, estamos evaluando cuál es la condición de estas preparaciones alimenticias diversas en el comercio dentro del propio mercado intrarregional, que como vimos
es uno de los principales nichos de mercado para este sector. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda este ejercicio como principal conclusión? Bueno, en primer lugar, nos identifica 4 productos o 4 familias de productos que son consideradas como estrella naciente, ¿verdad? Que son los indicados en el código 2102, 2103, 2104 y 2105. ¿Qué quieren decir estos productos? Pues básicamente que son productos, en primer lugar, donde la oferta de exportaciones de la región ha venido creciendo y se ha especializado en el tiempo, pero también cuentan con la característica de que la demanda de ese producto ha venido en ascenso de parte del socio comercial, que es una característica importante y justamente nos da la indicación de que es una estrella naciente, es un producto donde existe oportunidad y potencial para seguir profundizando las relaciones de comercio. Ahora, la matriz también nos brinda señales de alerta, por ejemplo, sobre los códigos 2101 y 2106, que son en la tipología de la matriz de competitividad considerados como productos en retirada. Es decir, productos que en alguna medida están teniendo problemas principalmente de oferta, tal vez la demanda, bueno, en este caso particular, como podemos ver, tanto oferta como demanda cayeron en esos dos sectores. Es decir, dentro de mi identificación del sector de preparaciones alimenticias diversas, son dos sectores que no necesariamente están en auge y que no están creciendo y no vemos oportunidades comerciales vigentes. Entonces, pues a grosso modo, esto es un poco el tipo de interpretación que la matriz del Magic Plus nos brinda. Y como pueden ver, prácticamente entonces, con 3 métodos de consulta muy sencillos, podemos entonces darle una respuesta concreta a nuestro jefe sobre cuáles son los mercados potenciales para Centroamérica en el sector de preparaciones alimenticias diversas. Prácticamente podemos responder entonces esta pregunta con los 3 elementos que analizamos. En primer lugar, identificamos países y socios comerciales. Vimos de que por el lado de las exportaciones, por ejemplo, un país como Costa Rica concentra el 84% de las exportaciones, pero el principal destino de las exportaciones regionales también se caracteriza por ser Centroamérica mismo. Es decir, es un sector que en alguna medida tiene mucho potencial de desarrollo en el propio mercado intrarregional. Ahora, el segundo análisis, que fue el de complementariedad comercial, nos brinda otras conclusiones. Por ejemplo, nos permite identificar otros mercados potenciales, como son todos los países del Caribe que, como pudimos apuntar, tienen un grado de complementariedad comercial alto con Centroamérica en ese sector. Y finalmente, la matriz de competitividad del Magic Plus nos permitió identificar ya a nivel sectorial y a nivel de productos dentro de ese universo de preparaciones alimenticias diversas, cuáles son las que están teniendo más oportunidades en un mercado particular. Entonces, como pueden ver, y es un poco el propósito que teníamos en este webinar, las herramientas básicas como el Sistema de Estadística de Comercio o el Magic Plus nos pueden dar en cuestión de poco tiempo respuestas muy sencillas a interrogantes particulares que tengamos en el tema de cómo identificar oportunidades de negocios o de comercio en Centroamérica. Esto pues a grosso modo era un poco lo que teníamos para todos ustedes en cuanto a la parte formal de presentación y aprovechamos entonces un poco para abrir el panel a preguntas, comentarios que puedan tener sobre lo que hemos venido viendo. Por acá estamos recibiendo las preguntas que nos han compartido a través del chat. Vamos a analizarlas y a irlas comentando poco a poco. Aquí ya estamos abriendo un poco el cuadro. Vamos a ver. Vamos a ir respondiendo entonces en función de los comentarios que nos van dando. Hay un comentario, una pregunta muy pertinente que nos realiza Boris Cabrera. Por ejemplo, si el AIC tiene los aranceles de diferentes TLCs o solo el DAI sin preferencias. En el caso del AIC, hablamos básicamente de una herramienta que brinda principalmente información para lo que es el arancel centroamericano de importación. Es decir, el AIC no nos brinda información sobre los aranceles aplicables a los diferentes tratados de libre comercio. Eso es información que podemos consultar, bien sea con las fuentes primarias de información o un primer paso que podemos dar para responder a esa pregunta puede ser consultar, por ejemplo, la plataforma de la OMC o del CICE, de la OEA, que nos permite identificar cuál es la normativa que aplica a cada tratado de libre comercio, ¿verdad? Y en función de eso, pues definitivamente puede ser un primer paso para responder a esa pregunta. Tenemos otra pregunta que dice por acá,
Quería saber si en estas plataformas que hemos estado revisando solo aplica para productos o tienen la opción de información, aunque sea limitada, del sector servicios. Excelente pregunta de Camila Parada y muy pertinente. En efecto, algunas de las plataformas que les mostré, principalmente las de la OMC, el ITIP, por ejemplo, que tiene información sobre medidas no arancelarias, sí contempla información para el sector servicios. De hecho, vimos que hay una herramienta que se llama ITIP Goods, que lo que hace es medir justamente las medidas no arancelarias para el caso de bienes, pero también hay una que se llama ITIP Services, que lo que hace es justamente hacer esa medición en ese tema. Entonces, definitivamente la información de servicios es una fuente de información un poco más limitada, como saben ustedes. No necesariamente tenemos todo el detalle de información que el comercio de bienes sí nos brinda. Ahora, herramientas para responder también a la pregunta de Camila. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para comercio de servicios? Yo recomiendo consultar la página del Consejo Monetario Centroamericano, que es el único ente regional que realiza una compilación de estadísticas de servicios para los países de la región. Y además, también pudiera recomendar la página web de la UNTACT, que también publica estadísticas de comercio y servicios en un sentido un poco más amplio. Ok, aquí tenemos un comentario de un colega aquí de la CIECA sobre el tema de las estadísticas y las nuevas cifras del SEC, que están próximas a salir al público, que creo que por ahí también algunos de ustedes han comentado. En el caso del sistema de estadísticas de comercio, nosotros hemos estado haciendo un ejercicio de modernización de la plataforma, porque como saben ustedes, tuvimos lo que se conoce como el cambio de enmienda del SAC, que genera algunos cambios importantes en la forma en la cual las mercancías se clasifican según los códigos arancelarios, y en función de eso, pues esperamos ya la próxima semana hacer el lanzamiento del SEC con los datos de 2017. Así que los invitamos a todos ustedes a estar muy pendientes de esto. Por acá me comenta también Vanessa Rodríguez que si sería posible que más adelante podamos programar un webinar sobre el uso del Magic Plus de la CEPAL. Como les comentaba, justamente el lunes de esta semana, si la memoria no me falla, tuvimos el taller sobre el Magic Plus aquí en CIECA y estamos conversando con la CEPAL sobre la posibilidad de poder extender este tipo de capacitaciones en toda la región. Conversamos con Marta y existe mucha posibilidad de tal vez desarrollar un webinar con la CEPAL sobre el Magic Plus. Definitivamente lo vamos a poner como un tema de agenda y bueno, nos encantaría por supuesto de que todos ustedes estén por acá acompañándonos también en esa sesión. Tenemos por acá otra pregunta o comentario. Nos dicen, buenos días, excelente presentación. ¿Dónde puedo encontrar indicadores específicos sobre importación de productos cosméticos naturales, jabones, geles, repelentes, cremas en los diferentes países centroamericanos y lo relativo a las demandas de los mismos en cada país? Una excelente pregunta de parte de Juan Carlos Robles. Juan Carlos, en este caso la información de importaciones puede ser consultada, de hecho, para ese caso de productos muy particulares en el sistema de estadísticas de comercio. Un paso básico que por supuesto tenemos que conocer para poder sacar el mejor provecho de la información es justamente pues conocer el código, el inciso arancelario de los productos que están, que son, digamos, que de su interés. Si conocemos el código arancelario, definitivamente nos da pues una información ya mucho más certera, ¿verdad? Teniendo el código arancelario, prácticamente toda la información, tanto de importaciones como de exportaciones, está a la disposición en el sistema de estadísticas de comercio. Pues bien, creo que por ahí tenemos también varios comentarios que también los agradecemos muchísimo, los vamos a tomar muy en cuenta también para futuras sesiones. De nuestra parte, pues, en el respeto también de sus agendas de trabajo y de estudio que sabemos que tienen todos, pues solamente agradecerles muchísimo por haberse tomado el tiempo de escucharnos en esta mañana. Esperamos de que definitivamente la información compartida el día de hoy sea de muchísima relevancia. Como pueden ver, esta es una disciplina de estudio muy profunda, muy rica, en la cual seguramente iremos profundizando en sesiones posteriores. Y cierro solamente invitándolos nuevamente a participar en la rueda de negocios del 4 al 8 de junio. Lo pueden consultar en la página web de la CIECA, en la página web de la Red Centroamericana de Comercio. Nosotros enviaremos las evaluaciones de este webinar y la presentación para que ustedes todos tengan acceso al contenido de la misma y ahí también podrán refrescar cuál es el link para acceder a la rueda de negocios. Sin más, pues nuevamente enfatizar en el agradecimiento por la atención,
por las excelentes preguntas y comentarios que nos han hecho por acá, y definitivamente pues desearles un buen día, y estamos en comunicación y en contacto. Muchas gracias.